no sé por qué no puedo afrontarlo. No sé por qué no quiero, o sea, no puedo hablarlo con mis hermanas abiertamente todavía. No les puedo, me gustaría preguntarles, bueno, ¿y qué o sea, yo no me acuerdo bien. ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Yo creo que estaban también en un estado de shock, pero ellas no estaban heridas. Ellas estaban conscientes, yo creo que en un estado de shock, pero más conscientes que yo. Y de ahí, pues del hospital empezó toda una travesía. Estuve en coma cuando llegué ahí. Y aquí, cuando tienes el cerebro inflamado, lo primordial es, bueno, me atendieron primero la pierna, y lo primordial es que se te desinflame el cerebro. Porque si no, pues sí, de por sí tu vida está en riesgo cuando tienes el cerebro inflamado, pero no puedes tener picos emocionales tampoco. Ok. O sea, ni esfuerzos ni picos emocionales. Entonces me tenían empastillada, quitaron la tele de mi cuarto, quitaron el teléfono. No había revistas, no había periódicos, porque yo no me podía enterar que mis papás ya no estaban. Yo no sabía. Sí, porque además tú ya eras una persona pública de 16 años. O sea, de por sí, lamentablemente, la situación era, fueras pública o no fueras pública, era un accidente tan grave que era algo que iba a salir en las noticias. Ahora salía en la televisión todo el tiempo. Claro. De cómo va Erika en su recuperación, cómo va y los avances. Porque yo estuve en el hospital, como 6 meses. ¿6 meses? Wow, eso es más muchísimo. o menos. ¿En qué momento sales del coma? ¿Era un coma inducido o era un coma? Era un coma, no, yo estaba en coma por la inflamación del cerebro, pero estuve en coma nada más como 2 o 3 días. Ok. Salgo del coma, estoy en terapia, ¿cómo se llama? La terapia intensiva. Intensiva primero. Estuve en intensiva un buen rato y bueno, luego poco a poco, pues el cerebro iba dictando a dónde me movían, ¿no? Porque de lo demás ya estaba mucho más controlada. El problema era la cabeza. Y luego, bueno, pues yo tenía muchas visitas en el hospital, pero a todos les decían, no pueden decirle nada que murieron sus papás. No puedes saberlo. Pero de todas maneras yo estaba muy empastillada. Yo no hablaba, no tenía conciencia, como que intentaba pensar y como que las pastillas me apagaban. Como que no te dejan seguir con ese tren de pensamiento. Con el tren del pensamiento. Como que hay algo que de repente que te roban la idea, y era entender lo que estaba pasando. A mis hermanas no dejaron que me vieran porque yo físicamente estaba muy mal, de la cara estaba muy hinchada. ¿Tus hermanas sí sabían en ese momento? Mis hermanas sí, sus papás? Mis hermanas se fueron a vivir con mi tía, con la hermana de mi mamá y su esposo. Y no me dejaba, yo me tocaba la cara y seguía muy mal, y me taparon, cuando me cargaban para llevarme a bañar, me bañaban en la cama. Y luego poco a poco me llevaban a la regadera a bañarme en una silla. Pero cuando me cargaban, yo intentaba verme la cara porque yo pedía un espejo, siempre pedí un espejo. Decía, tía, préstame un espejo. Decía, no, mijita, no puedo prestarte un espejo, y nadie me prestaba espejo. Y yo me acuerdo que cuando llegaba una visita, le decía a mi tía, le encargaba algo como de afuera, de, ay, por favor, llámale al doctor. Y entonces yo le pedía a la persona que estaba ahí viéndome, préstame un espejo. Pero ya todos tenían la indicación que no me podía ver la cara. Sí, ni el espejo, ni hablar de tus papás. Estaba muy morada, muy hinchada. Pero un día me llevan, entonces cuando me metían a bañar, tapaban con papel el espejo del baño. Entonces no me podía ver. Y un día me llevan una charola en la que comía. Y entonces estaba comiendo y de repente pues estás viendo, explorando, postrada en la cama, perdiendo el tiempo. Y de repente siento que algo se desliza abajo de la tabla de la comida. Le hago así, abro y era un espejo. Y entonces, cuando lo abro poquito, lo cierro, porque ahí estaba mi tía, y lo vuelvo a meter. Y entonces, cuando tuve... ¿Pero un espejo que alguien puso? No, parte de la charola. Venía como en el riel. Ok. Y entonces yo decía,
ay, ¿qué hago? ¿Me atrevo a verme? Y no, en ese momento no me atreví. No me atreví, dije, porque me tocaba bueno, y me quizá fue lo tocaba. mejor. No, pero bueno, esa decisión cambió muy pronto porque al día siguiente volvió a llegar la misma charola. Yo creo que siempre fue la misma charola. Lo que pasa es que yo no habías había descubierto. no había Ni descubierto mucho menos eso. lo sabía la gente, o sea, tus familiares, o quien Claro, estuviera y contigo. entonces cuando le hago así, y dije, ahora sí, y me levanto el espejo, fue horrible. Fue visualizar por un segundo la gravedad del asunto, lo que había pasado. Porque yo en realidad no sabía ciencia cierta. O sea, yo tenía recuerdos de operaciones, de quirófano, de que vas a estar bien, y esas voces que escuchas, tranquila, vas a estar bien, lucha, y aquí estoy, dame la mano. Tenía esos recuerdos, pero no, nada visual, nunca visual. Cuando yo abro el espejo y me veo, era horrible, o era inflamada, heridas, cosidas, morada. Fue un shock. Pero qué fuerte que acabas de decir que en esa vista te diste cuenta de la gravedad de las cosas. O sea, sin todavía saber que lamentablemente habían fallecido tus papás. De ahí dijiste, o sea, pero me sorprendió también mucho que no dijiste, me vi terrible yo, sino es como en la gravedad de todos de la situación. Sí, y yo... O sea, tu cara en ese momento era un parámetro. Era un parámetro de lo que había pasado. Y lo peor, evidentemente, venía, que era darme la noticia. Porque yo cada vez me quitaban más el medicamento, porque iba mejorando, me iban bajando las dosis de todo lo que me daban, y hasta que me tienen que dar la noticia, ¿no? Y es mi tía, la hermana de mi mamá. Quiero preguntar, ¿quién te había dado la noticia? La hermana de mi mamá. Mi tía, la que nos cuidó después, la que estuvo con nosotros hasta hace pocos años. Mi tía sigue viva, mi tía Lala, que es mi adoración, que es la adoración de mis hermanas, sigue viva y muy sana. Acaba de cumplir 80 y se ve guapísima y está muy activa y muy viva. Y ella me da la noticia, ¿no? ¿Cómo te la dio? Ella me dijo, ya por favor díganme, ¿y por qué no veo a mis papás? ¿Y por qué no vienen mis papás? Y yo pensaba que mis papás estaban en otro cuarto. Yo dije, mis papás están en otro cuarto y deben de estar más graves que yo, y por eso no me dejan verlos. ¿Qué te decían cuando preguntabas por qué no vienen mis papás? No, pronto, no me decían nada, pronto. Y evadían la pregunta. Pero yo decía, mis papás están en algún Cuarto en un cuarto contigo, al lado, pero más... pero han de estar muy mal, o a lo mejor están muy graves, a lo mejor físicamente les fue peor y no puedo verlos, ¿no? Y entonces cuando me dan la noticia me dicen, tus padres murieron. Y yo, mi papá, sí, mi mamá también. Pues ahí se me derrumbó el mundo otra vez. Otra vez fue empezar otra vez a entender qué había pasado. Me acuerdo que me hice Conchita, y empecé a llorar, y mi tía me agarraba y no soportaba que alguien me tocara. Mi tía me decía, mamacita, y me abrazaba, yo te voy a cuidar, me decía, yo te voy a cuidar y te voy a cuidar con mi familia. Y no podía. Todo me empezó a dar repele, todas las compañías, las visitas, la gente que me iba a ver, no quería ver a nadie. O sea, el gusto que me daba de ver a mis amigos, a mi familia, en ese momento se me quitó. Prohibía visitas. No quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada. Solo quiero ver a mis hermanas. Y hasta entonces, hasta que me dan esa noticia, permiten que vayan a verme Jess y Tania. Porque Jess y Tania obviamente
me lo iban a decir. Claro. O sea, ellas estaban muy chiquitas. Y por supuesto que ellas estaban en un duelo peor que el mío. Porque ellas estaban en casa de mis tíos perfectamente sanas, conscientes, de arriba abajo, sin sus papás, sin su hermana, sin entender qué estaba pasando. Y entonces no las había visto yo. Hasta después que me dicen, entonces sí empiezo a verlas más tiempo. Pero ahí cuando yo las veía en el hospital, ahí me di cuenta que tenía que salir adelante por ellas. Esa fue tu motivación. Esa fue mi motivación. O sea, yo cuando yo las vi, pues yo dije, yo tengo que salir adelante. Claro, no en ese momento. Hoy te lo cuento así de rápido. Claro, sí. Claro. No en ese momento. Todo eso va pasando, pues paulatinamente, poco a poco. Te agradezco mucho la confianza, te agradezco mucho pues, hablar de un tema tan delicado y tan sensible para ti. Y yo creo que hay mucha gente que en este momento está escuchando la entrevista y que ha vivido una situación igual o que lamentablemente pues, los accidentes pasan todos los días y nunca sabes en qué momento, cómo puedes tomar. O sea, yo solamente ahorita de escuchar tu relato te pones a pensar en tantas cosas que tenemos que tener cuidado y no porque tu papá no las haya tenido, sino porque los accidentes pasan. Sí. Pero estas historias ayudan, salvan vidas, esa es la realidad. Es como que de una situación que no se pudo, porque tu papá era imposible que supiera lo que iba a pasar, porque es imposible saber que en la curva va a estar llena de piedras, o sea, es imposible saber todo eso. Lo que sí se agradece de esta valentía que estás teniendo en poderlo platicar es que mucha gente puede tener más cuidado, saber cómo salir adelante. Hay mucha gente que está en esta situación ahorita, de diferentes formas, quizás no en un accidente, de otras maneras perdieron a sus padres, a sus hijos, tal, y que estoy seguro que se van a sentir muy inspirados por ti.